Entonces vamos a hablar un poquito del contrato individual de trabajo, cuáles son sus características, sus elementos. Este está regulado en el artículo 18 y posteriormente vamos a ver cuáles son las repercusiones o consecuencias legales que debemos cumplir luego de suscribir un contrato. Vamos a ver la definición que tenemos en el artículo 18, está copiada aquí en la presentación, y dice: contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Aquí tenemos varios requisitos. Vamos a ir desglosando esta definición porque pareciera ser muy sencilla, pero tenemos que estudiar cada uno de esos elementos para saber si realmente la contratación que nosotros vamos a realizar es una contratación laboral o no. Sobre todo porque hoy en día, es una práctica bastante común que a algunas personas se les contrata bajo algún otro tipo de contrato que no es específicamente laboral, sino puede ser un contrato civil, como un contrato de servicios profesionales que está regulado en el Código Civil, o puede ser una contratación de tipo comercial o mercantil, regulada bajo el amparo del Código de Comercio, como un agente independiente, un distribuidor, ¿verdad? O un comerciante que presta sus servicios. Ahora, esos contratos que les acabo de mencionar, pues son contratos legalmente válidos ante la legislación civil, digamos, ante el derecho civil, ante el derecho mercantil. Esos contratos son legalmente válidos, ¿verdad? Siempre y cuando obviamente no se den los elementos del contrato de trabajo. Y hay una línea así bien delgada entre diferenciar un contrato de servicios profesionales, un contrato de servicios técnicos, un contrato de agencia, un contrato de un comerciante, con un contrato individual de trabajo. Entonces, sí es importante que conozcamos cada uno de estos elementos porque eso nos va a ayudar a orientar, ¿verdad?, el tipo de contratación que vamos a hacer. Y si creemos que nuestra contratación, actualmente tenemos contratadas personas bajo este esquema, digamos, de servicios profesionales o servicios comerciales, pero al momento de que ustedes escuchar cuáles son los elementos del contrato se dan cuenta que posiblemente están ante un contrato de trabajo, pues habría que hacer el análisis para evitar caer en simulación laboral. Entonces, como pueden ver en su pantalla, el contrato dice sea cual fuere su denominación. Eso quiere decir que el legislador de antemano ha previsto que el patrono puede darle una denominación distinta al contrato individual de trabajo a efecto de evadir las responsabilidades y obligaciones que emanan de la contratación laboral. Entonces, no importa cómo le denominemos, pero si se dan los siguientes elementos, estamos ante un contrato de trabajo. Primero dice que es un vínculo económico jurídico. Un vínculo es algo que me une a otra persona. En materia de derecho decimos que un vínculo surge cuando existen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, ¿sí? Lo que es un derecho para mí es una obligación para la otra persona. Y lo que es una obligación para la otra persona es un derecho para mí. Es decir, ambos tenemos obligaciones y derechos recíprocos que se dan cuando nos colocamos en una situación prevista por la ley. Como un ejemplo ajeno al derecho laboral, podríamos decir un contrato de compra-venta. Cuando nosotros hacemos una compra, en el momento en el que estamos haciendo la negociación, acordamos precio y acordamos cosas, se perfecciona ese contrato de compra-venta y surgen derechos tanto para el comprador como para el vendedor. Y también surgen obligaciones para el comprador como para el vendedor. Cuando hablamos en materia laboral, quiere decir que en el momento que nosotros firmamos o estamos de acuerdo y se perfecciona el contrato de trabajo, pues surgen todas estas obligaciones y derechos que están contenidos tanto en el Código de Trabajo como en las demás normas y leyes de trabajo y previsión social y los reglamentos que emite también el Ministerio, así como los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, este vínculo específicamente en materia laboral tiene dos características, es económico y es jurídico. Económico porque definitivamente hay un interés de
pecuniario, ¿verdad? Que tienen ambas partes en la relación. El patrono, por supuesto, que quiere obtener utilidades, ¿verdad? Quiere hacer que su negocio prospere y quiere tener esas ganancias que lo van a hacer más rico, si lo queremos ver así, o sea, su interés es económico. Y el trabajador, por su parte, también tiene un interés económico porque percibe un salario que le permite cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? Personales de cada uno. Entonces, ese interés económico definitivamente lo tienen ambos. Ambos tienen un fin que es obtener el dinero que les va a ayudar a cubrir sus necesidades. Pero la parte más importante es la parte jurídica. Si ustedes se ponen a pensar de todas las relaciones humanas que existen, hablemos de papás, esposos, hijos, hermanos, maestros, alumnos, ¿verdad? Existen una serie de relaciones humanas que tenemos en muchos aspectos de nuestra vida, pero ninguna de todas esas relaciones tiene un marco jurídico tan bien delimitado como lo es el derecho laboral. En el derecho de trabajo, nosotros tenemos obligaciones y derechos, tanto como patronos y trabajadores, que están bien enmarcados en la ley. Dentro de esta relación no hay libertad absoluta, hay límites, ¿sí? Tenemos que seguir algunas normas, algunas reglas que están contenidas tanto, como les dije, en estas leyes de trabajo y previsión social, reglamentos, convenios internacionales, como incluso en el propio reglamento interior de trabajo que tenga la empresa. Entonces, el trabajador puede hacer todo aquello que está permitido en esas normas y no puede hacer lo que está prohibido en esas normas. Al igual el patrono puede hacer lo que está permitido y no debe hacer lo que está prohibido. Cuando nosotros encuadramos una relación bajo esas normas, ya tenemos que tener un poquito de cuidado porque entonces estamos ya incursionando en el ámbito laboral. Y se los digo así porque muchas veces contratamos a alguien por servicios profesionales, pero aplicamos jornada de trabajo, aplicamos atribuciones que están dentro del reglamento interior de trabajo, le aplicamos algunas prohibiciones que están en el código o en el reglamento, le aplicamos que tiene que marcar la entrada y la salida, que tiene una hora de almuerzo, que tiene vacaciones, que se le da el asueto, que se le da el día de feriado, su séptimo día, ¿verdad? Entonces empezamos a aplicar toda esta normativa laboral a una relación que supuestamente no es laboral. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque si la relación la empezamos a enmarcar bajo esas normas laborales, ya podemos tener un indicio de que la relación no es de otro tipo, sino laboral. Entonces, en este marco jurídico, ¿verdad? En este vínculo que nace, existen dos partes. Una persona que se le conoce con el nombre de trabajador, que vean bien, dice, queda obligada a prestar a otra, que es el patrono, sus servicios personales. Es decir, al ser un contrato existe una obligación. El trabajador se obliga a prestar esos servicios de forma personal. Eso quiere decir que hay un requisito en la persona que se conoce como intuito persona. Nosotros, y ustedes mejor que yo lo sabrán porque se dedican a esto, cuando uno contrata a un trabajador, lo contrata por sus habilidades, por su experiencia, por sus conocimientos, por una serie de cualidades, habilidades y características que hemos determinado al momento de hacer el proceso de selección. Por lo tanto, esa persona y solo esa persona nos puede prestar el servicio, ¿sí? No puede venir y decir, ay, mañana no llego, ahí les mando a mi primo, ahí les mando a mi vecino, que él me va a cubrir. No funciona así porque esa persona ha sido capacitada y ha sido seleccionada para poder prestar esos servicios que nadie más debería de prestar. Ahora, ¿cómo se prestan estos servicios por parte del trabajador? Existe una dependencia continuada. Eso significa que depender significa necesitar, ¿sí? El trabajador necesita constante y continuamente que el patrono le proporcione las herramientas, los materiales, los insumos, la maquinaria, el equipo que necesite para poder desarrollar su trabajo. Es decir, el trabajador no es que lleve sus artículos personales propios.
O sea, no lleva sus hojas, su impresora, su lapicero, sino todo eso se lo proporciona el patrono. ¿Y dónde podemos ver la dependencia continuada? A mí me gusta poner este ejemplo. Cuando uno va a un restaurante, ¿verdad? Y ve el menú, hay una serie de platillos que uno quiere pedir. Pero ¿qué pasa si el patrono no envió a la cocina de ese restaurante o no compró algunos insumos? En ningún caso yo he visto que el chef o los cocineros salgan a correr y díganle a los clientes que se esperen, que ahorita no hay tal platillo, pero voy a salir a comprar al supermercado lo que nos hace falta para poder preparar. Eso no lo hace un trabajador, ¿sí? Cuando vamos a un restaurante y no hay cierto ingrediente para hacer un platillo, el mesero nos indica, disculpe señorita, pero eso por el momento no se lo ofrezco. No tenemos, se nos terminó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dependen que el patrono sea quien proporcione esas herramientas, esos insumos, ¿verdad? Y si no los hay, pues muchas veces el trabajador se ve imposibilitado de ejecutar su trabajo o de prestar sus servicios por la falta de esta materia. Entonces, eso quiere decir que en ningún momento el trabajador tiene obligación de salir corriendo a la tienda y conseguir lo que hace falta. Es obligación del patrono proporcionarlo. Luego, ¿cómo se ejecuta este trabajo? Se hace bajo la dirección inmediata o delegada del patrono. Es decir, si el patrono está en contacto directo con el empleado, pues el patrono le va a dar las instrucciones de cómo, cuándo, de qué forma, de qué color, de qué tamaño de letra, cómo quiere el trabajo. Es decir, el trabajador no es libre de hacer el trabajo como a él le guste, sino cómo se le indique hacerlo. Eso se refiere a la dirección inmediata. O bien puede ser delegada, a efecto de que si es una compañía, una empresa muy grande, pues obviamente el gerente general pues no va a poder dar las instrucciones a todos sus empleados. Lo va a delegar en algunos jefes, coordinadores, ¿verdad? Algunos otros representantes del patrono quienes van a ejercer esas funciones de dirección. Y pues obviamente a cambio de todos estos servicios, bajo la forma, ¿verdad? Que hemos visto, el trabajador va a recibir una retribución que se conoce con el nombre de salario, ¿sí? Entonces, hay que evaluar, pues obviamente, todos estos aspectos para determinar si estoy o no estoy ante un contrato individual de trabajo. Y digamos, donde podemos hacer a veces unas similitudes cuando tenemos trabajadores y tenemos otro tipo de contratación de servicios personales, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que ambas personas están bajo las mismas condiciones, por lo menos jurídicas, ¿verdad? Servicios personales, dependencia continuada, dirección inmediata, y lo único que cambia, pues es que esta persona, por no estar bajo el contrato de trabajo, pues no recibe vacaciones, no recibe aguinaldo y no recibe la bonificación anual. Cuando vemos esto, ¿verdad? Podríamos estar diciendo, ojo, podemos estar ante una simulación laboral. Pero sigamos viendo qué más nos dice el contrato. Ok, ¿qué más nos dice el contrato de trabajo? Dice que la exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. Si ustedes creen que el servicio que se va a contratar, a la persona que se va a contratar, tiene que estar bajo alguna cláusula de exclusividad a efecto de que esta persona no pueda prestar sus servicios en otra entidad en la cual pues pueda haber cierta incompatibilidad o exista algún conflicto de intereses, el momento en el que lo podemos hacer únicamente es en la celebración del contrato. Es decir, si no lo hacemos en ese momento, legalmente no lo podemos hacer después, ya que si lo hacemos después, estaríamos cambiando las condiciones laborales de un trabajador, y si estas condiciones le perjudican, pues obviamente el contrato podría estar sufriendo de la persona podría estar sufriendo de un despido indirecto. Entonces, sí es importante que si ustedes consideran que algunos puestos como gerencias, ¿verdad? O algún puesto que sea bastante alto dentro de la empresa podría tener incompatibilidad con otra relación laboral, pues sí podríamos colocar esta cláusula de exclusividad, tomando en cuenta
que el trabajador, digamos, fuera de la jornada laboral que se ha pactado con su patrono, puede ejecutar cualquier otro tipo de trabajo, ¿verdad? No es el estar contratado para una persona, no implica que le pertenece a esta empresa o a esta entidad, sino que el trabajador fuera de su jornada laboral es una persona libre que puede desarrollar cualquier otra actividad. Por eso es importante que si la exclusividad es indispensable para algún puesto, lo hagamos al momento de celebrar el contrato. Ahora bien, aquí viene el Código de Trabajo contempla de antemano algún otro tipo de simulación, aparte del que ya habíamos hablado, que también se puede dar dentro de los contratos. Dice, la circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o en concurrencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Les voy a poner el ejemplo clásico. Muchas veces nos hacen un contrato o realizamos un contrato de trabajo con todos los requisitos que establece la ley. Pero al momento de especificar el salario, existen dos, digamos, como subcontratos de índole diferente. Tenemos la cláusula donde colocamos salario, ¿verdad? Salario base, colocamos el monto que va a ganar el trabajador bajo la palabra salario. Sin embargo, existe alguna otra cláusula dentro de este contrato que se le pretende dar con el nombre de comisión. Digamos, este es un caso bastante común. Entonces se pone salario, por ejemplo, en alguna cláusula y en otra se pone comisión. Y se coloca que el trabajador ganará una comisión equivalente al 5% de las ventas que obtenga en cada mes, las cuales van a ser liquidadas al mes siguiente y que sobre esas comisiones el trabajador va a tener que presentar una factura. Es decir, le estamos dando a esa cláusula una naturaleza diferente a la laboral, le estamos dando una naturaleza de servicios mercantiles o comerciales, ¿verdad? Pero está dentro de un mismo contrato laboral. Es decir, el trabajador va a devengar este salario y esta comisión por la misma jornada de tiempo que ejecute, por los mismos servicios que ejecuta, bajo la misma dirección del patrono, con los mismos instrumentos del patrono y bajo la normativa, ¿verdad? Legal que aplique para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Si esta cláusula tiene una índole diferente, se le van a aplicar las normas o las disposiciones del Código de Trabajo. Es decir, en este caso, esa comisión no tiene naturaleza comercial o mercantil, sino que en todo caso tendría una naturaleza laboral y por lo tanto esas comisiones también se le van a aplicar las normas laborales, es decir, entran para el cálculo de prestaciones laborales irrenunciables, indemnización, vacaciones y todo aquello donde la ley pues nos obligue a utilizar el promedio del salario, ¿sí? O a veces pasan, digamos, tal vez no están dentro del mismo contrato, sino nos hacen dos contratos paralelos, ¿verdad? Un contrato laboral con todas las cláusulas y las condiciones laborales y a la par tenemos un contrato mercantil, específicamente con el tema de comisiones a efecto de separar, ¿verdad? Estos dos rubros, generalmente para evitar que las comisiones entren dentro de las prestaciones del trabajador, pero al final a este contrato también se le van a aplicar las normas del derecho laboral. Eso es lo que nos dice el código, a efecto de evitar que dentro de una misma relación el patrono pretenda dar varias naturalezas jurídicas a los servicios que el trabajador está prestando. Vamos a ver ahorita cuáles son los requisitos que debe llevar el contrato individual de trabajo. Como punto número uno, pues siempre es recomendable que se identifiquen tanto al patrono como al trabajador con los nombres y apellidos que aparecen en su documento personal de identificación. La edad, el sexo, el estado civil, la nacionalidad y en materia laboral es indispensable colocar la vecindad. La vecindad es la circunscripción municipal donde, pues obviamente, residen tanto el trabajador como el patrón. Ojo que si el
patrono o la persona que está compareciendo en representación de alguna entidad, como una sociedad anónima, una ONG, una fundación, va a comparecer siempre el representante legal que esté debidamente facultado y se debe acreditar esa representación legal con el documento respectivo, es decir, con el acta de nombramiento que lo habilite para poder representar los intereses de una entidad. Algo bien importante es la fecha de la iniciación de la relación de trabajo. Se debe de colocar el primer día que el trabajador se presenta a laborar, porque en materia de trabajo el contrato se perfecciona al momento en el que el trabajador presta sus servicios. Yo puedo hacer un contrato el día de hoy, ¿verdad? Indicando que voy a contratar a una persona para que inicie con sus servicios a partir del 5 de enero, ¿sí? Mientras no llegue esa fecha y el trabajador no se presente a trabajar, el contrato existe, pero no ha nacido a la vida jurídica, es decir, no se ha perfeccionado. Tiene que presentarse el trabajador a prestar sus servicios para que el contrato quede perfeccionado. Y esa perfección se determina con el inicio de la relación laboral, es decir, la fecha del primer día que el trabajador presta sus servicios. Luego, tenemos que colocar los servicios que el trabajador se obliga a prestar, cuál es la naturaleza de la obra, traten de especificar en la medida de lo posible todos esos servicios que se espera que el trabajador pues realice, así como las condiciones de su trabajo. En el inciso D, nos indica que tenemos que colocar el lugar o los lugares donde van a prestarse los servicios o ejecutarse la obra. Si dentro de la empresa ustedes tienen varias sucursales, ¿sí? O hay varias, digamos, sedes en las cuales un trabajador pueda incluso ser rotado, ¿verdad? O pueda haber algún tipo de rotación, es indispensable que coloquen tanto lugar, ¿verdad? Donde inicialmente van a prestar los servicios los trabajadores, como el hecho de que pueden ser trasladados a otra sede, ¿verdad? Dentro de la República de Guatemala, en la cual la entidad o el patrono tenga sus operaciones. Si ustedes dejan especificado esto y eventualmente necesitan trasladar al trabajador, hacer una rotación de personal, eso no implicaría en ningún momento un despido indirecto, porque de antemano el trabajador aceptó esa condición dentro de su contrato de trabajo. Luego dice la designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto a aquel donde viva habitualmente. Básicamente, aquí lo que nos dice es que si el trabajador reside en Villanueva, pero va a prestar sus servicios en la ciudad de Guatemala, pues que coloquemos la dirección. Bien, si está en Escuintla y tiene que viajar a Zacatepeques, porque ahí está su trabajo, que coloquemos la dirección de residencia del trabajador. Yo en lo personal recomiendo que, aunque el trabajador viva en el mismo lugar, en el mismo municipio donde presta sus servicios, que siempre se coloque la dirección, y en la medida de lo posible, si les pueden presentar un recibo de agua, luz, teléfono, donde se pueda comprobar que la dirección que se está consignando es la misma que está en un recibo, es decir, que es una dirección válida, pues mucho que mejor. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador se ausenta o por algún motivo abandona el trabajo, uno de los requisitos que ha establecido la Corte de Constitucionalidad es que se le requiera al trabajador fehacientemente que se reincorpore a sus labores, y que si el trabajador no se reincorpora a sus labores dentro del plazo que el patrono le da, entonces hasta en ese momento se configura el abandono. Muchas veces en las solicitudes de empleo nos ponen alguna dirección de residencia, pero cuando queremos verificar esa dirección, al final no existe, o ese documento no es vinculante dentro de un contrato como para decir, esta es la dirección, el domicilio que él me dio donde yo lo podía notificar. A través de esta cláusula dentro del contrato, ustedes pueden tener una dirección legal, real, en la cual el trabajador manifiesta
que no solo ahí reside, sino que también esa podría ser un domicilio contractual en el cual cualquier notificación, citación, ¿verdad? Ya sea extrajudicial o judicial, sea recibida en ese lugar. Entonces, si pueden hacerlo así, se los recomiendo para evitar problemas en el futuro. Luego tenemos que colocar la duración del contrato, ¿verdad? Especificar si este va a ser por tiempo indefinido, si va a tener un plazo fijo o va a ser para algún tipo de obra determinada. Luego tenemos el tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe presentarse. Podemos optar por la jornada diurna, siempre que no exceda de 44 horas a la semana, la jornada mixta, que no exceda de 42 horas, y la jornada nocturna, que no exceda de 36 horas. Y luego tenemos el salario, beneficio, comisión, participación que va a recibir el trabajador, cómo se va a calcular, si en dado caso es por unidad de tiempo, por unidad de obra o de cualquier otra manera, la forma, periodo y lugar de pago. Dice que en los casos que se estipule que el salario se ha de pagar por una obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad del material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. Y en ningún momento, si optamos por esta forma de trabajo o de salario, el patrono le puede exigir al trabajador algún tipo de indemnización por el desgaste normal o por la destrucción accidental de las herramientas como consecuencia del uso en el trabajo. Ahora bien, en el inciso y dice las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. Este inciso es el que nos abre la puerta para nosotros colocar dentro de nuestro contrato algunas otras condiciones que pueden ser importantes para el desempeño del trabajo. Fíjense que existen empresas que son tan pequeñas que no llegan a 10 trabajadores que legalmente no tienen una obligación de tener vigente un reglamento interior de trabajo. Pero cuando nos vamos a las causas, digamos, de terminación laboral o nos vamos a ver las prohibiciones que tienen los trabajadores, nos encontramos con que muchas de ellas no se encuentran actualizadas a la realidad, ¿verdad? A los problemas que actualmente tenemos en el trabajo. A mí me gusta mucho poner el tema de las redes sociales porque es un tema que creo que a todos nos da problema en el trabajo y que definitivamente cuando el código fue publicado, ¿verdad? No existían los teléfonos celulares, no existían las redes sociales. Eso es un tema de reciente ingreso, podríamos decir, y que nuestra legislación no se ha actualizado. Entonces, a través del contrato, nosotros podemos colocar algunas otras acciones para los trabajadores, así como algunas otras causas de terminación laboral si se llegan a verificar, sin necesidad de que tengamos un contrato, sin necesidad de que tengamos un reglamento interno de trabajo. Entonces, podemos incluir ahí algunas de estas prohibiciones, algunas de estas causas, para que en el momento que se verifiquen podamos dar por terminado el contrato. Yo les cuento, en este año recientemente me han resuelto 2 juicios en los cuales basamos el despido del trabajador en una cláusula del contrato y ambos fueron favorables para el patrón. O sea, se logró determinar que el trabajador sí había incurrido en la causal, no porque estuviera en el reglamento, sino porque la causal estaba en el contrato de trabajo. Entonces, ahí sí como tip, podrían revisar un poquito sus contratos para ver si es necesario incluir alguna de estas cláusulas. Y luego tenemos el lugar y fecha de celebración del contrato. Ojo, este lugar y fecha generalmente debería ser el mismo del inicio de la relación laboral. O bien, podría ser antes, como les digo, firmar hoy nuestro contrato de trabajo, aunque la relación empiece en enero del otro año. Lo que no se recomienda es que se haga posterior, ¿sí? Porque definitivamente pueden surgir algunos inconvenientes. Ahora bien, si por algún motivo el día de hoy ustedes me dicen, yo no he hecho contratos de trabajo, todos están trabajando bajo un contrato verbal, pues
no hay problema, lo pueden hacer y en este apartado, cuando sea hora de suscribir el contrato, tienen que poner la fecha actual, aunque la relación laboral haya iniciado hace 10 años, ¿sí? Lo importante es que a partir de la fecha en que se celebra el contrato, tenemos la obligación de enviar a la Inspección General de Trabajo nuestros contratos para su debido registro, ¿sí? Yo no recomiendo que se haga después. Bueno, hay mucha gente que espera el periodo de prueba para poder realizar el contrato, porque pues el contrato es la única prueba fehaciente que nos va a acreditar las condiciones laborales y sobre todo el inicio de la relación laboral. Y el no tener un contrato de trabajo, al momento que nos lo exija el Ministerio de Trabajo, pues va a dar lugar a la imposición de una multa. Entonces, por eso, lo ideal sería o hacemos nuestro contrato antes del inicio de la relación laboral o lo hacemos el mismo día que inicie la relación laboral. Y si por algún motivo no lo tenemos, háganlo ahorita, ¿sí? No hay ningún problema. Y por último, pues obviamente van a estar la firma de las personas, ¿verdad? De los contratantes. Yo recomiendo que el trabajador siempre coloque la impresión de su huella, ¿verdad? De su dedo pulgar derecho, aunque sepa leer y escribir, porque en audiencia a veces pasa que niegan haber firmado el contrato, niegan que es su firma, pero lo que no pueden negar, pues al final es una huella digital, ¿verdad? Ahora bien, si no saben cómo hacer un contrato de trabajo, por dónde empezar, porque a pesar de que pues, la ley nos da los requisitos, por cierto, esto está también en el artículo 29, muchas veces no sabemos cómo empezar. En ese sentido, no se preocupen porque en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si ustedes acceden al hipervínculo que tiene un como edificio y dice empleador, ahí van a encontrar ustedes un modelo de contrato de trabajo en el cual ustedes pudieran utilizar como base para poder redactar el propio, ¿sí? Yo siempre he dicho, a veces parece muy escueto ese contrato que nos da el Ministerio de Trabajo, pero tiene todos los requisitos indispensables. Y a tener un contrato escueto, a no tener un contrato de trabajo, yo prefiero que tengan un contrato escueto, pero que el día de mañana, si se los pide exhibir un juez o se los pide exhibir el ministerio, pues no van a tener ningún reparo por no tenerlo suscrito. Pues como les decía, en cualquier otra rama del derecho, el contrato podría quedarse verbal. Sin embargo, en materia laboral, sí es indispensable que el contrato se extienda por escrito y que el mismo se haga en 3 ejemplares. Anteriormente, pues se mandaba a uno a la inspección físicamente, se le daba otro al trabajador y otro lo conservaba el patrón. Hoy en día, si bien es cierto, seguimos teniendo la obligación de tener 3 contratos de trabajo, ahora que se va al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya no se hace de forma física, sino lo pueden enviar de forma electrónica. ¿Cuánto tiempo tenemos para poderlo enviar? Tenemos 15 días posteriores a la celebración, modificación o novación del contrato. Esos 15 días son hábiles, ¿verdad? Para poderlo enviar a su registro. Si no lo enviamos dentro de ese plazo, entonces sí nos pueden imponer alguna multa. Por eso les decía, es importante que la fecha que coloquemos de suscripción sea, si lo van a hacer reconociendo relaciones laborales anteriores, pues háganlo con la fecha reciente porque si no pueden incurrir en una multa por no presentarlo entre los 15 días. Aquí estaba lo que les estaba indicando, ¿verdad? De conforme al acuerdo ministerial 2019, ahora el registro y la presentación de los contratos es en forma electrónica, ¿sí? Lo cual implica que ahora el proceso más o menos dura de 2 a 3 días aproximadamente en que ustedes siempre dentro de la misma plataforma reciban la constancia. Y esa constancia ya la pueden imprimir, la adjuntan a su contrato y pues ya se archiva en el expediente del trabajador. Bueno, con relación a los contratos, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ok, bueno, como si es un outsourcing, me imagino que está el contrato con un cliente específico,
voy a poner un ejemplo, que fuera Cementos Progreso, ¿verdad? Entonces, Cementos Progreso tiene varias sucursales, entonces ahí lo que se tendría que colocar sería el lugar donde va a prestar, ¿verdad? Los servicios directamente, si va a ser, no sé, en una sede específica o en cualquiera de las sedes del cliente al que ha sido asignado para prestar sus servicios, ¿verdad? En este caso, y colocar la denominación legal o el nombre del cliente, ¿verdad? Que va a ser su patrono, digamos, tercerizado. O bien, en el outsourcing también pueden colocar alguna cláusula donde se indica, ¿verdad?, que el trabajador acepta, ¿verdad?, que su patrono es una entidad que se dedica a la tercerización de servicios, por lo que en cualquier momento podría ser trasladado a cualquier otra entidad que sea parte del grupo de clientes del patrón. También lo pueden colocar más o menos en esa redacción para tener presente que los pueden estar moviendo incluso, ¿verdad? Entre clientes, inclusive si fuese necesario. Sí, por supuesto que sí. Actualmente nosotros tenemos aquí en el bufete un cliente que se cambió, ¿verdad? Que sus contratos eran en sede a raíz de la pandemia, pues de oficinas. Se hicieron cambios en los contratos, en el caso de él se quedaron todos en modalidad home office y pues obviamente ahí sí cambian varios aspectos, como la jornada, ya no van a estar sujetos a la jornada, sino serían personas que no están sujetos a jornada laboral porque ya no están bajo la supervisión ni la fiscalización inmediata de un jefe. También van a tener diferentes atribuciones. En el caso de mi cliente se les asignó equipo, ¿verdad? Se les va a dar un subsidio por luz y por internet, ¿verdad? Que no es parte del salario, sino que es un gasto que se les está retribuyendo a los trabajadores y se indica cómo lo tienen que liquidar. Y básicamente, ¿verdad? Y en algunos otros casos se están haciendo ampliaciones a los contratos indicando que pues van a poder optar en esas modalidades dependiendo cómo esté el avance de la pandemia, las disposiciones del Ministerio de Salud, del gobierno, estados de calamidad o cualquier otra disposición relativa, ¿verdad?, a lo que se está viviendo hoy en día. Sí, lo puede hacer todo, actualizar todos, ¿verdad? Lo único que sí tiene que hablar con los trabajadores, porque puede ser que alguien por ahí se ponga un poquito reacio a firmar. Pero si todos le firman, siempre y cuando usted reconozca la relación laboral desde la fecha en que cada trabajador ingresó, no habría ningún problema. Ahora vamos a entrar al tema de las famosas multas. En el año 2017 se introdujeron una serie de reformas al Código de Trabajo en las cuales, digamos, la mayoría van enfocadas a reforzar y ampliar las facultades que tiene la Inspección General de Trabajo y, sobre todo, a devolver la función de sancionar. En algún momento el Código sí establecía que la inspección podía sancionar tanto a patronos como trabajadores que incumplieran con la normativa laboral. Pero al no existir, digamos, otro medio de control jurisdiccional, esa facultad fue declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque la inspección era juez, pero también era parte dentro del proceso. Y no existía un juez, ¿verdad?, que legalmente, ¿verdad?, los tres poderes del Estado, el judicial es el único que tiene la potestad y facultad de administrar justicia, pues no existía un procedimiento judicial. Si ustedes les hacen un ajuste en SAT, ustedes lo pueden pelear ante SAT y si no están de acuerdo se pueden ir a un tribunal de lo contencioso administrativo tributario y ahí un juez va a determinar si sí o no procede el ajuste. Si la municipalidad les pone un ajuste por el IUCI, lo mismo. O sea, cualquier entidad que tenga facultad de sancionar, tenemos la opción de irnos a un contencioso administrativo. Sin embargo, el código no lo contemplaba. Entonces, en el año 2017, a raíz de una presión internacional, ¿verdad? Y la amenaza de una fuerte multa para el Estado de Guatemala, se aprueba casi que de emergencia nacional las reformas al código y se devuelve esta facultad de sancionar a la Inspección General del Trabajo, que era un compromiso que había adquirido el Estado de Guatemala a través de uno de los tratados de libre comercio, y se crea el proceso contencioso administrativo laboral para evitar, pues obviamente, que cayéramos en la inconstitucionalidad que ya teníamos. Entonces, ahora al existir un proceso administrativo de sanción y un procedimiento judicial
para revisar si procede o no procede la sanción, entonces ya no tenemos problemas de inconstitucionalidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de que ahora hay un nuevo proceso que se llama contencioso administrativo laboral, que va a ser el proceso judicial a través del cual se van a revisar las sanciones que va a imponer la Inspección General de Trabajo. Entonces, ¿en qué momento nos pueden colocar una multa? Pues en el momento que se verifique una falta de trabajo y previsión social. Dice que la falta de trabajo y previsión social son las infracciones o violaciones por acción u omisión que cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que han sido ratificados por Guatemala, cualquier pacto colectivo, algún convenio colectivo o cualquier norma laboral, siempre que sea susceptible de sancionarse con una multa. Entonces, básicamente es una violación o infracción por acción o por omisión. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la labor que realiza la inspección, tanto para verificar el cumplimiento de normativa laboral, para verificar pago de prestaciones o cualquier, digamos, disposición relacionada con materia laboral, también va a dar lugar a el inicio de un procedimiento para sancionar. Es decir, no solo es cometer una falta, sino que también obstruir esa labor de inspección que antes no existía. Si en algún momento algún inspector llegara a la empresa y quisiera ver algún tipo de información, nosotros lo tenemos que dejar ingresar. Obviamente que se identifique, ¿verdad? Que veamos que realmente es de la inspección y tendríamos que proporcionarle la documentación, facilitarle el ingreso a nuestras oficinas, a la planta, a los lugares donde hay trabajo para que el inspector pueda hacer su labor de inspección. Como les digo, el no dejarlo ingresar también causa o da origen a que se inicie un proceso de sanción. Entonces, les voy a enseñar aquí básicamente cómo es el proceso. Muchas veces nos asustamos, a veces los inspectores nos asustan y nos dicen, mire, si usted no paga aquí, lo voy a multar y le voy a poner tal multa. El proceso no es, primero, tan así como ellos dicen. Segundo, es un proceso que lleva sus pasos, ¿verdad? El inspector no tiene facultad de poder sancionar. A través de la reforma se crea la figura del delegado departamental, quien la ley establece que tiene que ser un abogado colegiado activo con experiencia o de preferencia, ¿verdad?, especializado en materia laboral, y este va a ser el que va a colocar la sanción que corresponda. O sea, no lo hace el inspector, así que no se dejen engañar, no se dejen asustar, y muchas veces lo que buscan los inspectores, lamentablemente, ¿verdad? Y no me da pena decirlo, pues es obviamente corrupción, ¿verdad? Que se les pague algo con tal de que ellos ahí nos pongan cualquier situación favorable y no es tan así. Entonces les voy a explicar un poquito cómo es el proceso. Primero, el proceso no puede durar más de 30 días. Excepcionalmente se puede aplazar por 15 días más. Es decir, que desde que alguien pone una denuncia o desde que el inspector llega a nuestra empresa, lo más que pueden transcurrir serían 45 días, ¿sí? Entonces, como les dije, por dos cosas se inicia el proceso. Porque se tiene conocimiento de una infracción a una norma de trabajo o bien porque se obstruye la labor de inspección. Digamos, vamos a poner en el primer caso. Resulta que despedimos a un trabajador. Le decimos, bueno, véngase la otra semana, le vamos a calcular sus prestaciones, le vamos a sacar su cálculo y lo esperamos el próximo viernes, por poner un ejemplo. Pero resulta que el trabajador, él no se quiere esperar el próximo viernes y se va a la Inspección General de Trabajo y va a decir de que lo despidieron y que no le pagaron. Entonces, cuando el trabajador llega solito a la inspección, el inspector que lo recibe va a levantar un acta circunstanciada para hacerle saber a la empresa, ¿verdad?, de que posiblemente
está incumpliendo, ¿sí? O bien, si el inspector llega a la empresa, pues ahí también puede levantar un acta indicando qué medidas o qué acciones tiene que realizar el patrón, ¿sí? Normalmente, cuando es el trabajador el que se queja, nos ponen una fecha para nosotros llegar a esa citación. O bien, si el inspector está ahí en nuestro centro de trabajo y por algún motivo no tiene acceso a toda la documentación laboral, porque la tiene el contador, porque no está ahí, también nos puede dejar una fecha para que nos presentemos a la inspección. Entonces, ese día que nos dejan para presentarnos, va a verificar el inspector el cumplimiento de las medidas o, en la mayoría de casos, la presentación de una serie de documentos como contratos, planillas, constancias de pago, reglamento, informe del empleador, ¿verdad? Y cualquier otra documentación que considere pertinente. Entonces, si en el acto de esa citación nosotros como patronos cumplimos y presentamos todo lo que el inspector nos solicita, ¿verdad? En la mayoría de casos, el trabajador dice, pagaron su bono 14 proporcional, aquí está el cheque. El trabajador dice que no le pagaron su aguinaldo, aquí está el cheque. Y su indemnización, aquí está. Entonces, prácticamente el inspector dice, bueno, se tiene por cumplido todo y ahí no tendríamos ningún problema, el expediente se archiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en esa audiencia no presentamos algún documento, nos negamos a pagarle al trabajador, entonces obviamente no hay constancia de que se le han pagado sus prestaciones, o bien no atendemos cualquier otra medida que nos haya dictado el inspector? Entonces, en ese mismo momento, no sé si han ido a alguna situación de la inspección, nuevamente el inspector levanta un acta y ahí hace constar que no se cumplieron las prevenciones y por lo tanto recomienda que se imponga una sanción al infractor. Esa acta la debe trasladar al delegado departamental en un plazo de 3 días para que el delegado revise el expediente, verifique las circunstancias económicas de la persona a sancionar, si una resolución dentro de los 10 días siguientes de recibir el expediente. Esos 10 días hábiles pueden ser hasta un año. A mí me acaban de llegar multas de procesos que se iniciaron en el 2019. O sea, 2 años después estoy recibiendo esa resolución. En esa resolución, el delegado departamental va a realizar dos funciones. Sancionar, es decir, nos va a poner una multa, pero a la vez nos va a dictar las medidas para que cumplamos con esa infracción que dio origen a la multa. ¿Verdad? Si lo que no hicimos fue que no pusimos extintores cuando el inspector nos dijo que los teníamos que poner, entonces nos va a dar un plazo para poner los extintores independientemente de la multa que nos va a colocar. Si nosotros recibido esa resolución no estamos de acuerdo, entonces podemos plantear el recurso de revocatoria. Pero ojo, eso se hace dentro de las 48 horas de haber sido notificados. Es un plazo bastante corto. Ese recurso de revocatoria lo que nos va a permitir es que las actuaciones se eleven al ministro, el ministro reciba la documentación, el expediente y nuevamente emita una resolución, ya sea revocando, ¿verdad?, la sanción, es decir, la deja sin efecto, la confirma y dice no, está de acuerdo, el delegado hizo bien su trabajo, o puede ser que en algún caso la modifique, ¿sí? Ahora bien, si yo al recibir la resolución no presento este recurso de revocatoria dentro de las 48 horas, entonces prácticamente acepté la multa y esa se convierte en título ejecutivo para que el ministerio inicie un proceso económico coactivo en contra del infractor. Básicamente un proceso económico coactivo es un proceso de cobro en el cual me pueden embargar mis cuentas, me pueden embargar mis vehículos, mis bienes, ¿verdad? Cualquier bien que tenga la empresa a efecto de garantizar el pago de esa multa. Ahora, sí, no quiero impugnar, pero tampoco quiero pagar el 100% de lo que me están multando.
dentro de los 5 días hábiles siguientes de ser notificado, yo puedo solicitar un descuento o una rebaja del 50% de la multa, siempre y cuando yo acredite que todas esas, digamos, infracciones que cometí ya fueron subsanadas, ¿sí? Por ejemplo, me sancionaron porque no presenté el informe del empleador, me sancionaron porque no presenté el reglamento interior de trabajo, pero si ahora ya lo tengo, entonces yo puedo pedir una audiencia para que me reciban esos documentos, que el delegado vea que ya cumplí y me haga un descuento del 50%. Ahora bien, si no hago eso entre los 5 días, la multa va a quedar como la haya establecido el delegado. Ahora, ¿qué pasa con la resolución que emite el ministerio? Si yo no estoy de acuerdo con esa resolución, entonces ya me puedo ir a plantear el proceso contencioso administrativo laboral. Obviamente, entre más tiempo pase, ¿verdad? Van sumando multas e intereses a la infracción a la multa que ya nos colocaron, como demora, digamos. Entonces, vamos a ver, ahorita sí les voy a colocar cuáles son las principales obligaciones laborales que el incumplimiento de estas origina generalmente una sanción administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos documentos que cuando nos citan en la inspección casi siempre los pide el inspector y que obviamente a veces no se presentan. Primero, lo primerito que nos piden es exhibir el contrato de trabajo del trabajador que está haciendo la reclamación, ¿verdad? Y obviamente piden que ese contrato esté inscrito, ¿verdad? O presentado en el ministerio. Si es de los viejitos, vamos a llevar aquel que tiene aquel sello, ¿verdad? Y ojo, porque piden el original, no podemos llevar copia, tenemos que llevar el original. Y si ya lo estamos haciendo bajo la nueva modalidad, pues vamos a llevar la resolución que tiene su código QR y ahí se va a verificar. ¿Qué pasa? Muchas veces no tenemos contrato. Entonces, aquí es donde yo les decía, bueno, entonces como no tenemos contrato, la sanción puede ir de 2 a 9 salarios mínimos mensuales vigentes para el sector no agrícola. O sea, estamos hablando, para ponerlo en números redondos, casi 3,000 quetzales de salario mínimo. Que nos pusieran la multa mínima serían 6,000 quetzales. Si nos ponen el máximo, estaríamos hablando de 27,000 quetzales por no presentar un contrato de trabajo. Por eso les decía, a tener un contrato escueto, cortito, pero que tengamos un contrato, yo prefiero tener uno de esos a tener un contrato muy bien elaborado, con un abogado y con muchas cuestiones, pero a veces por ahorrar o por esperar el momento de tener esa disposición de fondos y contratar a un asesor legal que nos pueda hacer un contrato, pasa mucho tiempo y a veces en ese tiempo pues vienen este tipo de denuncias y resulta que no tenemos ese documento y por no tenerlo nos podemos ganar una multa, como les digo, de 6,000 a 27,000 quetzales aproximadamente. Ok. Otra obligación que tenemos los empleadores es que si en la empresa tenemos permanentemente trabajadores laborando y estos son más de 10, tenemos obligación de llevar un libro de salarios autorizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esta también es una facilidad que actualmente nos da el ministerio porque antes, yo no sé si alguna vez autorizaron folios, se llevaban de forma física y se tardaban un siglo en autorizar las hojas. Ahora se hace también a través del portal, ¿verdad? En sistema electrónico, uno puede pedir la cantidad de folios que necesite, que se le autoricen, y el ministerio va a emitir una resolución donde nos autoriza esos folios. Y pues obviamente hay que llenar, se presenta una hoja por trabajador y ahora también el nuevo modelo nos da la facilidad de que ya no necesito que el trabajador me firme esos libros de salario, sino que puedo colocar el voucher, el cheque, el número de transferencia con la cual se le hizo el pago. Si no tenemos 10 trabajadores, pero tenemos menos de 10, la obligación es de llevar planillas de conformidad con el modelo que maneja el ICS. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos, o tenemos planillas o tenemos libros de salarios. Muchas veces nos piden la exhibición de ese libro y no lo tenemos.
Entonces, el no tener el libro de salarios o no presentar las planillas también va a originar una sanción entre 2 y 9 salarios mínimos, es decir, entre 6,000 y 27,000 quetzales aproximadamente. Ahora bien, hay otra obligación patronal que tiene plazo, que es la presentación del informe del empleador. El informe del empleador está regulado en el artículo 61 literal A del Código de Trabajo. Este es un informe eminentemente estadístico, ¿verdad? Donde se coloca la información de los salarios de los trabajadores que tuvimos en el año anterior. Entonces, la ley nos da el mes de enero y de febrero para presentar este informe. Si nunca han oído hablar del informe, pueden ingresar a la página del Ministerio de Trabajo, siempre en el vínculo donde dice empleador. Ahí pueden encontrar el informe del empleador. Ahí están los formatos, están los videos incluso de cómo llenar, porque es un poquito, no complicado, pero sí es bastante complejo el llenar este informe. Y pues obviamente la obligación es presentarlo a más tardar el último día de febrero. Ahí les puse ¿cómo se llama? La dirección donde pueden verificar pues todos los requisitos que lleva el informe. El no presentar el informe, si tenemos la mala suerte de que nos cae una inspección o nos demandan o nos denuncian más o menos en el mes de marzo, abril y mayo, fijo, les van a pedir este informe al empleador. Ya después se les olvida un poquito a los inspectores, pero los primeros 3 meses generalmente lo piden. Y el no tener este informe del empleador, la sanción va de 5 a 10 salarios mínimos mensuales. Entonces, ahora estamos hablando que por no tener este documento, podemos estar hablando de desde 15,000 hasta 30,000 quetzales de multa. Ahora bien, otra de las situaciones que verifican los inspectores, sobre todo si la denuncia viene de parte de un trabajador, es que se les haya pagado su bonificación anual, el famoso bono 14, ¿verdad? El cual se debe pagar, todos sabemos, dentro de la primera quincena del mes de julio. Pero si el contrato de trabajo termina en cualquier época del año, también habría que pagar el proporcional. Si no se logra acreditar el pago de esta bonificación, la sanción sería de 8 a 18 salarios mínimos mensuales vigentes para el sector no agrícola. O sea, si se dan cuenta, como es una prestación irrenunciable, pues el monto de la sanción, porque afecta más al trabajador, ya es un poquito más alto que los casos anteriores. Estamos hablando de 8 a 18 salarios. Lo mismo con el pago del aguinaldo. Si no se comprueba que ya se pagó el aguinaldo, el cual de conformidad con la ley podemos pagar 50% la primera quincena de diciembre y el otro 50% en la segunda quincena de enero. Entonces, generalmente verifican el pago. En estos dos casos, estas dos prestaciones, si la inspección sale a hacer rondas de inspección y van a cualquier comercio, pueden ir a cualquier empresa y verificar. O bien, como les digo, por alguna denuncia a algún trabajador. Si no se comprueba que ya se canceló, o bien, tal vez no lo habían cancelado, pero en el acto de la audiencia ustedes ahí lo ponen a disposición del trabajador, entonces ya no los multarían. De lo contrario, la sanción también está entre 8 y 18 salarios mínimos mensuales vigentes para el sector no agrícola. De los documentos que nos solicita la inspección es que presentemos la constancia de goce, ¿verdad?, de vacaciones. Es decir, que acreditemos que el trabajador ya gozó de sus días de vacaciones o en su defecto tendríamos que pagarlas en ese acto. De conformidad con el artículo 130 del Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones por cada año laborado y de esta concesión debe quedar testimonio escrito a petición del patrono o del trabajador. Dice que tratándose de empresas particulares, se presume, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestran la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital.
Yo les cuento a manera de anécdota, una vez fui a una citación representando un patrono. El trabajador no había reclamado vacaciones, sin embargo, la inspección me pidió que exhibiera la constancia de vacaciones, la cual mi cliente no tenía. A pesar de que la trabajadora manifestó que no la reclamaba porque sí las había gozado, la inspectora se puso en el plan de que no, como yo no las había presentado y que no había, a veces nos toca pelear con los inspectores, ¿verdad? Algunos son muy cuadrados, algunos son muy cerrados. En este caso, pues yo le dije, bueno, si va a colocar eso, quiero que coloque que la trabajadora está manifestando que no las reclama porque ella ya las gozó. Entonces, en este caso, lo recomendable sí es tener siempre esa constancia por escrito. La sanción en este caso va de 6 a 12 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Si se dan cuenta, todas las sanciones van en relación al salario vigente, precisamente porque como el salario varía y cambia año con año, pues la multa también se entiende que va a ir cambiando dependiendo el salario que esté vigente en cada año. Reglamento Interior de Trabajo. De conformidad con el artículo 58 del Código de Trabajo, todo patrono que ocupe en la empresa permanentemente 10 o más trabajadores tiene obligación de poner en vigencia su reglamento. Hoy en día el hacer reglamento está mucho más fácil. La inspección y el ministerio pues ya nos da la opción también de hacerlo vía electrónica, así como se presenta y como se pide la autorización del libro de salarios. El proceso ahora es mucho más rápido, se tardan 30 días en revisar un contrato aproximadamente, en revisar un reglamento, perdón, y pues con esto cumplimos con esta obligación que está contenida en la ley. El no presentar un reglamento interior de trabajo puede generarnos una sanción de 2 a 9 salarios mínimos. Aquí les voy a dar un tip. Si no les piden las planillas del ICS y no tienen reglamento interior de trabajo, podrían usar el argumento de no tengo 10 trabajadores, tengo menos de 10, no tengo obligación, para evitarse esa multa. Pero si les piden las planillas del ICS, ahí sí estaría un poquito complicado porque ahí sí se ve cuántos trabajadores tienen. Entonces, ese es el documento generalmente que utilizan los inspectores para saber cuántos empleados tengo. Si ahí hay más de 10 y no tengo reglamento, no tengo excusa, ¿sí? Van a imponerles esta multa. Lo mismo que verdad, los piden, en otras no los piden. Las planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de conformidad con el acuerdo 1123, estoy obligado a inscribirme en el régimen y pues obviamente pagar las cuotas laborales y patronales de mis empleados de conformidad con el salario reportado. El no presentar estas planillas también ocasiona una sanción que va de entre 2 a 9 salarios mínimos mensuales vigentes para el sector no agrícola. También tenemos la constancia laboral. Cuando terminan una relación de trabajo, no importa si es por despido, si es por renuncia, por muerte, cierre, por abandono, por lo clase de trabajo ejecutado, el salario ordinario y extraordinario de vengar. Esa constancia le sirve a los trabajadores porque al momento de solicitar cualquier tipo ¿cómo se llama? De pensión ante el Instituto Guatemalteco, le solicitan esas constancias para verificar si cumplen con las cuotas que requiere para cada uno de los casos. Entonces, por eso es indispensable tenerlas. Esta vez yo les digo, bueno, si no la dieron el día de la audiencia, entréguenla. Es un documento realmente no es complicado de hacer. Se puede llevar el día de la audiencia, pero el no llevarlo o el no entregarlo, la sanción puede ser de 5 a 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Este es un documento que a veces digo yo, este sí tenemos muchas veces cómo solucionarlo. El otro, si no lo hemos pagado, es complicado. Si no tenemos reglamento, dudo que nos autoricen uno en unos 5 días o 10 días que nos da chance de llegar a la citación. Pero este documento sí lo podemos elaborar y sí lo podemos presentar para no tener ninguna multa. Bueno, esos son los documentos
que en mi experiencia y diferentes audiencias en las que he asistido, tanto abogada como representante mandataria de algunos clientes, me he dado cuenta que son los que más solicitan y pues obviamente que el incumplimiento de los mismos origina una sanción. Entonces, ¿qué recomendaciones les doy yo para que eviten una sanción? Primero, verifiquen si están cumpliendo con la normativa laboral en cuanto al pago de salarios y prestaciones laborales. Que estén al día, que se estén calculando bien esas prestaciones, que se estén pagando, o si en algún momento hay alguna complicación ahí de liquidez, pues por lo menos que tengamos algún tipo de convenio de pago con nuestros trabajadores. Pues las recomendaciones básicas son hacer un tipo de análisis laboral, ¿verdad? Verificar que todo se esté cumpliendo. La inspección, si no estoy mal, dentro del, no sé si el próximo mes o el próximo año va a habilitar una ventanilla especial para patronos para solucionar dudas, para dar orientación gratuita también a todos los empleadores que quieran cumplir, ¿verdad? Van a emitir una cartilla laboral en la cual uno va a poder hacer un autoanálisis de su empresa y poder decir, bueno, tengo esto, tengo lo otro, estoy cumpliendo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues obviamente abocarse a la inspección o a cualquier abogado en materia laboral que los pueda orientar para estar cada día pues cumpliendo con esas obligaciones, porque no sabemos cuándo nos van a visitar, no sabemos si algún trabajador se va a quejar. Si la despidieron y pasa, ¿verdad? Que no aceptan ni firmar absolutamente nada. Entonces, en este caso, yo les recomendaría que hagan un proceso que se llama incidente de consignación de pago ante los tribunales de trabajo y previsión social, a efecto que ahí se le consigne la totalidad de sus prestaciones, si hay pago de indemnización, pues que todo se coloque ahí para que si en algún momento nos cita la inspección, pues nosotros ya acreditar que ya iniciamos el proceso y que ya estamos en fase de cumplimiento. En los tipos de contratos a plazo fijo, ¿sí? No necesariamente todos son para obra, para tiempo indefinido. La ley nos permite siempre y cuando efectivamente se logre comprobar que la naturaleza del servicio es accidental o es temporal, ¿verdad? No es una plaza fija, y podemos celebrar contratos por 2 meses, por 3 meses, ¿verdad? Obviamente, siempre y cuando se pague el salario mínimo, por lo menos, ¿verdad? Sería completamente válido. Ahí no habría ningún problema y la ventaja de tener contratos a plazo, finalizar el plazo, yo no tengo obligación como patrono de indemnizar a estos trabajadores, sino únicamente de pagar sus prestaciones. Sí, era de 2 a 9 salarios mínimos por no tener el libro de salarios. Generalmente, si es, digamos, dependiendo del tipo de inspección que nos haga, si es específicamente un trabajador el que reclamó, nos van a pedir los libros de ese trabajador. O sea, podemos presentar los folios que corresponden a ese trabajador. Ahora, si el inspector llega a nuestra empresa y quiere verificar documentación, ahí sí les va a pedir el libro completo, ¿verdad? Entonces ahí va a revisar, obviamente, de que esté al día el último periodo. Si no lo tienen al día, digamos, los últimos periodos de pago, por eso no hay sanción, pero sí les pueden dar algún tipo de plazo, como de 3 o 4 días, para que los pongan al día. Y si ahí sí no los ponen al día en el plazo que les da el inspector, entonces sí pueden originar una sanción. Bueno, la ley no nos da un plazo como patronos para pagar. Se entiende que si terminamos hoy, hoy deberíamos de pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a que termine la relación, porque si no hace ningún tipo de reclamo, el trabajador dentro de ese plazo pierde el derecho a la indemnización. Ahora, si el trabajador va y se queja en la inspección que lo despidieron y que no le han pagado, entonces ahí la inspección sí nos va a decir, bueno, o le paga ahorita o nos da así mucho una semana más, pero la próxima semana tiene que traer el pago. Y ahí sí, el no pagarlo en el plazo que nos da la inspección origina la sanción.